Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Éxodo, capítulo 38. Construyó el altar de los holocaustos con madera de acacia, cuadrado, de 5 codos de largo y 5 codos de ancho, y de 3 codos de alto. Colocó los cuernos en las 4 esquinas formando un solo cuerpo con el altar, y lo recubrió de bronce. Fabricó también todos los utensilios del altar: recipientes para la ceniza, paletas, calderos, trinchantes y badiles. Todos estos utensilios eran de bronce. Fundió para el altar un enrejado de bronce en forma de red y lo puso bajo el reborde del altar, de modo que la red llegaba hasta la mitad del altar. Soldó 4 anillas a los 4 extremos del enrejado de bronce para introducir por ellas los varales. Hizo los varales de madera de acacia y los recubrió de bronce. Luego los introdujo por las anillas colocadas a los lados del altar para transportarlo. Hizo el altar hueco y con tablas. Construyó la pila de bronce con su basa también de bronce y con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Compuso también el atrio. Por el lado del Negev, al sur, estaba el cortinaje del atrio de lino torsal de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Por el lado norte había igualmente un cortinaje de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Por el lado occidental había un cortinaje de 50 codos con 10 columnas y 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus aros eran de plata. El lado oriental al este era de 50 codos. En él había 15 codos de cortinaje con 3 columnas y 3 basas, desde un extremo hasta la entrada. Y desde el extremo opuesto, en el centro, estaba la entrada del atrio, otros 15 codos de cortinaje con 3 columnas y 3 basas. Todo el cortinaje que rodeaba el atrio era de lino torsal. Las basas de las columnas eran de bronce, sus ganchos y sus aros de plata. Los capiteles estaban revestidos de plata y todas las columnas del atrio tenían aros de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba artísticamente recamada, de púrpura violácea y púrpura escarlata y carmesí, y de lino torsal. Era de 20 codos de largo y 5 de alto, de la misma medida que el ancho del cortinaje del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce, los ganchos de plata, los capiteles recubiertos de plata, y las anillas también de plata. Todos los clavos del tabernáculo y del atrio que lo rodea eran de bronce. Este es el cómputo de lo empleado en el tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, contabilizado a indicación de Moisés por los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besabel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, realizó todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, junto con Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, como artesano, perito y bordador en púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, lino torsal. Todo el oro empleado en todas las obras del santuario, es decir, el oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 730 siclos
en siclos del santuario. La plata entregada por los inscriptos en el censo de la comunidad fue de 100 talentos y 1765 siclos en siclos del santuario. Correspondía una beca, es decir, medio ciclo, en ciclos del santuario por cada nombre de los inscriptos en el censo, de 20 años para arriba. En total, 603.550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron empleados en la fundición de las 100 columnas del santuario y sus basas, un talento por columna. Con los 2.775 ciclos hizo los ganchos de las columnas, recubrió sus capiteles y fijó las anillas. El bronce de la ofrenda fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. Con él hizo las basas de la entrada de la tienda de la reunión, el altar de bronce y su rejilla, y todos los utensilios del altar. Hizo además las basas del recinto del atrio, las basas de la entrada del atrio, todos los clavos del santuario y los del recinto del atrio. Capítulo 39. Con la púrpura violácea, la púrpura escarlata y carmesí y el lino torsal, confeccionaron las vestiduras de ceremonia para el servicio del santuario, así como las vestiduras sagradas para Aarón, según había ordenado el Señor a Moisés. Hicieron pues el efod de oro, de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torsal. Prepararon láminas de batido y las cortaron en hilo para entretejerlos en recamado con la púrpura violácea, la púrpura escarlata y carmesí y el lino torsal. Le hicieron 2 hombreras para unir el efod en sus extremos. El cinto para ceñirlo formaba una sola pieza con él y era del mismo tejido: oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torsal, como había ordenado el Señor a Moisés. Tallaron las 2 piedras de ónice encajadas en engarces de oro y grabaron en ellas, como se graban los sellos, los nombres de los hijos de Israel. Las pusieron en las 2 hombreras del efod, como piedras que serían ante el Señor, memorial de los hijos de Israel, como había ordenado el Señor a Moisés. Confeccionó el pectoral artísticamente bordado como el efod, con oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, lino torsal. Era cuadrado pero doble, de 1 palmo de largo y 1 de ancho. Lo adornaron con piedras preciosas colocadas en 4 filas. En la primera fila, una sardónice, un topacio y una esmeralda. En la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera, un ópalo, una ágata y una amatista. Y en la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas ellas iban encajadas en engarces de oro. Las piedras eran 12, como 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada una llevaba grabada, como se graban los sellos, el nombre de cada una de las tribus. Fabricaron para el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas a modo de cordones. Hicieron 2 engarces de oro y 2 anillas de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral. Pasaron los 2 cordones de oro por las 2 anillas de los extremos del pectoral y los 2 extremos de los cordones los unieron a los 2 engarces y los fijaron en la parte delantera de las hombreras del efod. Fabricaron otras 2 anillas de oro y las fijaron en los extremos inferiores del pectoral, en el borde interior que toca con el efod. Hicieron otras 2 anillas de oro y las fijaron en la parte inferior de las hombreras del efod, por delante, cerca de la juntura, por encima del cinto del efod. Unieron el pectoral por sus anillas a las del efod con un cordón de púrpura violácea, de modo que el pectoral
quedaba sobre el cinto del efod y no podía desprenderse de él, como había ordenado el Señor a Moisés. Confeccionó el manto del efod tejido como de púrpura violácea. Tenía una abertura en el centro como la de una dalmática, reforzada alrededor de un dobladillo para que no se rasgara. Hicieron en la parte inferior, en todo el vuelo del manto, granadas de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, y lino torsal. Hicieron campanillas de oro puro y las pusieron entre las granadas en todo el vuelo del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el vuelo del manto. Se usaba para oficiar, como había ordenado el Señor a Moisés. Confeccionaron las túnicas de lino tejidas para Aarón y sus hijos, la tiara de lino y los adornos de las tiaras de lino, también los calzones de lino torsal, asimismo los cinturones de lino torsal de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, artísticamente recamados, como había ordenado el Señor a Moisés. Fundieron una lámina, la diadema sagrada de oro puro, y grabaron en ella, como se graba un sello, lo siguiente: consagrado al Señor. Sujetaron en ella un cordón de púrpura violácea, colocándole en la parte alta de la tiara como había ordenado el Señor a Moisés. Así se terminaron las obras del tabernáculo y de la tienda de la reunión. Los hijos de Israel hicieron todo según lo había ordenado el Señor a Moisés. Así lo hicieron. Presentaron a Moisés el tabernáculo, la tienda y los utensilios, los corchetes y los tablones, los travesaños, las columnas y las basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la sobrecubierta de pieles selectas y el velo protector, el arca del testimonio, sus varales y el propiciatorio, la mesa con sus utensilios y los panes de la proposición, el candelabro con sus lámparas, es decir, las lámparas que se ponen en él y todos sus utensilios junto con el aceite del alumbrado, el altar de oro, el óleo de la unción y el incienso aromático, la cortina de la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, los varales y todos los utensilios, la pila y su basa, el cortinaje del atrio, las columnas con sus basas, el tapiz para la entrada del atrio, las puertas y los clavos, y los demás utensilios para el servicio del tabernáculo de la tienda de la reunión. Las vestiduras de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las de sus hijos para ejercer el sacerdocio, tal como había ordenado el Señor a Moisés. Así realizaron los hijos de Israel todas las obras. Vio Moisés todo el trabajo y comprobó cómo lo habían realizado, tal como había ordenado el Señor. Así lo habían hecho. Y Moisés los bendijo. Salmo 36. Al maestro de coro de David, siervo del Señor. Un oráculo de pecado habla al impío en lo íntimo del corazón. El temor de Dios no está ante su vista. Se engaña a sí mismo, a sus propios ojos, para no descubrir su culpa y detestarla. Las palabras de su boca son malicia y fraude. Ha renunciado a ser sabio y obrar el bien. En su lecho maquina malicia. Se obstina en camino nada bueno. No reprueba el mal. Señor, tu bondad alcanza hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como montes de Dios, tus juicios
como el profundo abismo. Tú, Señor, salvas a hombres y animales. Qué preciosa es tu misericordia, oh Dios. A la sombra de tus alas se refugian los hijos de Adán, se sacían en la enjundia de tu casa, les das de beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No me pise pie de altanero, ni me destierre mano de impío. Allí cayeron los malhechores, quedaron postrados y no pudieron levantarse. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 25:26. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las gentes, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era peregrino y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el Rey en respuesta les dirá: en verdad les digo, que cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá a los que estén a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era peregrino y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le replicarán también ellos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Entonces les responderá: en verdad les digo, que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno, los justos, en cambio, a la vida eterna. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, les dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen? Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y acordaron apoderarse de Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: que no sea durante la fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 10 de febrero, día 41. El diablo está en los detalles. Normalmente usamos esa frase para describir cómo una tarea aparentemente simple termina siendo mucho más complicada de lo que esperábamos. Sin embargo, lo mismo es verdad en nuestra relación con Dios. La llamada del Señor al arrepentimiento y a la fe parece bastante simple, pero nuestro cumplimiento de esta llamada depende de los detalles de nuestra conducta diaria. El compromiso con Dios de los antiguos israelitas es probado por las instrucciones detalladas que les dio sobre cómo hacer el mobiliario del tabernáculo y las exquisitas y sustanciosas vestiduras del sumo sacerdote. Su deber para con Dios es serle fieles hasta el más mínimo detalle de la construcción. En nuestro pasaje evangélico vemos un tipo diferente de detalle. Más que concentrarse en las minucias de ceremonias religiosas, el Señor, entronizado en el juicio, desglosa cómo tratamos a otras personas, especialmente a quienes son más débiles y menos importantes. Los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados. Jesús se identifica con el menor entre nosotros y demuestra que nuestra fidelidad para con Él depende de los detalles de nuestra respuesta a otras personas, especialmente las personas que necesitan de nuestra ayuda. ¿Ayudas fielmente a Jesús, ayudando a aquellos que lo necesitan?